este video vamos a representar en forma gráfica la función tangente. Para esto vamos a partir de la circunferencia trigonométrica, es decir, aquella que tiene radio igual a la unidad de medida, y consideramos un ángulo. Vamos a partir del ángulo nulo, del ángulo de 0 grado, es decir, aquel cuyos dos lados son coincidentes, y además el vértice del ángulo coincide con el centro de la circunferencia. Para el ángulo de 0 grado, la tangente vale 0. A medida que vamos aumentando la amplitud del ángulo, que lo vamos abriendo, vemos cómo el segmento que tenemos coloreado en rojo y que representa a la tangente va aumentando su longitud, es decir, a medida que el ángulo va aumentando su amplitud, la tangente también va aumentando. Pero antes de continuar, hagamos una observación. Cuando hablamos de funciones trigonométricas, sí o sí necesitamos generar, a partir de un ángulo, un triángulo rectángulo. ¿Cómo procedemos en este caso? Nuestro ángulo, que recibe el que le hemos puesto de nombre beta, para que se pueda generar el triángulo rectángulo, lo que hicimos fue trazar una recta tangente a la circunferencia por el punto de corte del primer lado del ángulo, y de modo que esa recta corte al segundo lado del ángulo. El triángulo rectángulo que generamos es el que estamos viendo en color verde. Nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es el cociente entre los dos catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero como dijimos que estamos trabajando con la circunferencia trigonométrica, pues el cateto adyacente, que es coincidente con el radio, es igual a 1. Por lo tanto, si la tangente de beta es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente es 1, nos queda que el segmento que representa a la tangente es el que estamos viendo en color rojo. Trabajaremos entonces, analizaremos ese segmento para ir viendo qué es lo que ocurre con la tangente del ángulo a medida que éste va modificando su amplitud. Estamos en el primer cuadrante. Vamos a seguir aumentando la amplitud del ángulo y vemos cómo ese segmento en color rojo, que representa a la tangente, se va haciendo cada vez más grande, mayor. Sigue aumentando, seguimos aumentando la amplitud del ángulo, hasta que cuando el ángulo llega a 90 grados, ya no hay punto de corte entre ese segmento rojo y el segundo lado del ángulo, pues se hacen paralelos. Decimos entonces que para 90 grados la tangente no está definida. Continuamos aumentando la amplitud del ángulo y pasamos ahora al segundo cuadrante. Vemos cómo a medida que vamos aumentando la amplitud del ángulo, ese segmento en color rojo que representa a la tangente se va haciendo cada vez más pequeño. Hablamos más pequeño en valor absoluto, hasta que cuando llegamos a 180 grados, ese segmento que se viene haciendo cada vez más pequeño desaparece, hasta que en 180 grados desapareció, se hizo 0, por lo tanto para 180 grados la tangente decimos que es 0. Y como estamos observando, en el segundo cuadrante la tangente es negativa. Dijimos entonces que para 180 grados la tangente es igual a 0, y si seguimos aumentando la amplitud del ángulo pasamos al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante vemos cómo a medida que aumentamos la amplitud del ángulo, el segmento rojo que la representa a la tangente comienza nuevamente a aumentar su longitud, se va haciendo cada vez más grande, cada vez mayor. Estamos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, eso ya lo hemos hablado, la tangente es positiva y vemos cómo sigue aumentando el valor del segmento hasta que cuando el ángulo llega a 270 grados, ese segmento que representa la tangente ya no se corta con el segundo lado del ángulo, pues se hacen paralelos. Decimos entonces que para 270 grados la tangente no está definida.
Seguimos aumentando el valor del ángulo, pasamos al cuarto cuadrante y vemos cómo en valor absoluto ese segmento en color rojo viene haciéndose cada vez más pequeño hasta que cuando el ángulo se hace de un giro 360 grados, ese segmento rojo desapareció, se hizo cero, decimos entonces que para 360 grados la tangente vale cero. En el cuarto cuadrante, aquí lo estamos viendo, ¿no? En el sistema de ejes cartesianos, en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Y si nosotros siguiésemos ampliando el valor del ángulo, entonces ese segmento que está representando a la tangente seguiría describiendo la misma curva, por lo cual decimos que la tangente es una función periódica cuyo periodo es de 180 grados. El nombre de esta curva es tangentoide y recordemos que la tangente, la función tangente, es positiva en los cuadrantes primero y tercero y negativa en los cuadrantes segundo y cuarto. Recordemos también que la tangente no está definida para 90 grados. Acá tenemos la escala del eje X en el sistema circular, es decir, llamar 90 grados, 180, acá tenemos 270 grados, es decir, 3 medios de pi, 2pi equivalente a 360 grados. Decíamos entonces que la tangente no está definida para 90 grados, tampoco está definida para 270 grados.